Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de salud y educación, un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos vinculados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de tener como invitado al licenciado Germán Torres. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy amable por haberme invitado. No, un placer para mí. Bueno, Germán es licenciado en kinesiología, fisiatría y quiropráctico. Y bueno, esta es la novedad. Me encantaría que puedas explicar qué es la quiropraxia y la utilidad que tiene para las enfermedades de la columna vertebral. Bueno, vamos a empezar diciendo que la quiropraxia es una profesión sanitaria en el mundo y lo que hace es un abordaje de la columna vertebral a través de buscar subluxaciones vertebrales, que son buscar la relación entre la columna vertebral y el sistema nervioso. Ese es el estudio de la quiropraxia. Mediante los ajustes, que son movilizaciones que hacemos en la columna, logramos revertir esa situación que se produce en la columna, ¿no es cierto? Que llamamos subluxación, los quiroprácticos. Nosotros creemos que muchas de las enfermedades parten de la columna, entonces qué importante es la observación, la evaluación de la columna para corregir futuras enfermedades que se pueden producir, ¿no? Claro. Ya que está el sistema nervioso en juego ahí. Claro. Podemos decir que también un ajuste es la movilización que hacemos en la columna, restaurando esa subluxación. La subluxación es la pérdida de la alineación que tiene la columna, que interfiere en la salida del nervio, el neuroforamen, y causa un trastorno en la interferencia de los impulsos nerviosos que bajan del cerebro hacia los órganos, ¿no es cierto? Claro. A través de los nervios espinales. Esa zona de estudio nuestra es la puerta de entrada de un montón de problemas que se generan. Es un problema también biomecánico, es decir, la columna se traba, se tiene poca movilidad, entonces puede generar dolor. Claro. Calcula que muchas de las fibras que salen de las raíces nerviosas, algunas conducen dolor, esto se traduce en sintomatología dolorosa y a veces no tanto. Esa información que va a través del nervio va hacia los órganos. Claro. Entonces tenés distintas sintomatologías que podés ver. Entonces la búsqueda de lo que llamamos la subluxación es el quehacer quiropráctico. A través del ajuste, la subluxación. Claro. Entonces, el ajuste de esa subluxación sería. El ajuste de esa subluxación. El ajuste es encauzar la vértebra a su posición normal. Restaurando el equilibrio normal en la vértebra. Bien. Eso lo hacemos con una maniobra que es de mucha precisión. Es rápido, es un movimiento rápido, preciso, distinto a lo que es una manipulación. Porque la manipulación sería un movimiento con una fuerza tal vez exagerada y sin contemplar la resistencia del hueso, la resistencia de los tejidos que uno está en la que está provocando una fuerza, ¿no es cierto? Y el paciente también colabora con eso, porque puede hacer una resistencia a eso, ¿no es cierto? El ajuste sería que la vértebra queda en su posición correcta, digamos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la inteligencia que llamamos innata del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente solo sabe cuál es la posición correcta. Por eso le diferenciamos de una manipulación, porque la manipulación es una fuerza tal vez
que la controla nada más el quiropráctico. Claro. En esto el ajuste es una cosa mucho más delicada, digamos, ¿no? Claro. Solo cuando se ajusta la vértebra a su normal posición es donde uno va a generar un comportamiento biomecánico acorde, digamos, y va a empezar a restaurar el problema que se está suscitando ahí. Claro. Esa imagen, no sé si la podemos ver, es la imagen de la subluxación vertebral. Hay un desplazamiento de la vértebra posterior, comprime la raíz nerviosa por el solo desplazamiento, generando a futuro después problemas biomecánicos, es decir, zonas de hipomovilidad, que después se traducen en lesiones discales. Más adelante, si esto progresa, lleva a hernias de disco. Entonces digamos, ya hay una primera aproximación. Podría ser algo previo a una hernia de disco, ¿verdad? Exactamente. Esto es una entidad bastante silenciosa, que generalmente no tiene un valor subclínico, digamos, ¿no? Claro. Empieza a dar síntomas, no hay lesión discal todavía, pero ya el desplazamiento de la vértebra está dado. Si uno no corrige esto, después viene el devenir de los trastornos que se pueden ver en el disco, el deterioro discal, zonas de osteofitos, zonas de artrosis que se generan. Y hablamos siempre de la subluxación en la compresión de la raíz nerviosa. Claro. Y la interferencia del flujo normal que circula por el nervio, digamos, esa información que viene y sube por la médula hasta los centros superiores. Claro. Entonces se ve afectado todo el sistema nervioso y los órganos por ende, digamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante toda esta explicación y muy clara. Sí. Ahora tenemos que ir a una pausa, si te parece bien, y para el próximo bloque me gustaría saber cómo diagnosticamos esto. Sí. Y también me encantaría que expliques un poquito con esa columna, a ver, mostrala, por favor. Sí. Esta columna que trajiste, esto es bastante para poder explicar bien y que se pueda explica bien hablar un poco de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Cómo eso se produce el desplazamiento. Para el próximo bloque, ¿te parece bien? Bien, perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y en un ratito nada más continuamos. Gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en el segundo bloque con el licenciado en Kinesiología y Fisiatría y también que realiza quiropraxia, ¿verdad? Sí, quiropráctico. Quiropráctico. Germán Torres. Sí, acostumbrarse. Sí, claro. Germán Torres. Y bueno, Germán, te quiero preguntar todo esto que explicaste muy claramente en el bloque anterior. ¿Cómo es una visita quiropráctica? Bien. El paciente viene a veces derivado por el médico o en forma espontánea.
A evaluar su columna. Claro. Bien. ¿Qué esperar de una visita, ¿no es cierto?, al quiropráctico? Generalmente vienen por una dolencia. Yo comúnmente a veces entrego lo que es un acuerdo filosófico, que es una explicación de lo que es la quiropraxia y cuál es el objetivo que buscamos, el tratamiento y los alcances del mismo. En una primera visita, un paciente se le explica todo eso y se hace una evaluación que llamamos una evaluación quiropráctica. Bien. Sí, ahí está, la podemos ver. En la evaluación lo que hacemos es primero mirar al paciente en su totalidad. Bien. Primero lo visualizamos, podemos sacar alguna foto, miramos la postura, evaluamos, buscamos cómo se para, claro. Y después hacemos lo que se llama una palpación estática, digamos. Buscamos en cada segmento vertebral zonas sin ningún movimiento, buscamos cómo están los segmentos, si están alineados o no. Buscamos zonas de edema. El objetivo de esta palpación es determinar lo que ya vamos viendo después, nos vamos haciendo una idea de la vértebra, a través de la visualización, si hay posibles subluxaciones. Perfecto. Lo vamos a ir detectando con el correr de la evaluación, a través de placas que nos trae el paciente y a través de instrumentación que tenemos, que es el termógrafo y los sistemas de medición de calor, por ejemplo. Claro. Entonces, la palpación estática viene a corroborar lo que llamamos el listado de la vértebra, su posición. Después hacemos una palpación dinámica donde vemos cómo se mueven los segmentos, si hay hipomovilidad. Entonces ya vamos teniendo una idea de ese comportamiento de la vértebra. Hacemos algunos test del sacro, de la pelvis, para corroborar su movimiento. Esta evaluación que hacemos es siempre de abajo hacia arriba, empezando de la pelvis, por el sacro, la zona lumbar, la zona torácica, la cervical y hasta la zona occipital. Bien. Evaluamos el movimiento, determinamos la calidad del movimiento y en base a eso vamos teniendo un panorama vamos armando el perfil del paciente. Claro. Después con el uso de el próximo elemento a ver es hacemos un chequeo de la columna mediante la instrumentación, como había dicho. El uso de la termografía a nosotros nos ha brindado una muy importante herramienta en el diagnóstico de las subluxaciones, que es lo que estamos buscando. El termógrafo, tenemos dos sistemas, un sistema que es digital y un sistema que es analógico, ¿no? El sistema analógico es un conocido, se llama Nervoscope, que es un instrumento de precisión, que son dos sensores que van, cuando vamos pasando a través de la columna, detecta por medición de calor, hay una aguja que va detectando cambios de esa temperatura. Claro. Y en el sistema digital eso va a un software y se ve en una pantalla. Claro, claro. ¿Por qué esto es fiable, digamos? ¿Por qué esto es importante y es confiable? Porque toda lesión de subluxación que genera una lesión espinal va a generar un cuadro inflamatorio. Ese cuadro inflamatorio en el nervio va a alterar su metabolismo
Claro. Y se va a traducir en que haya un aumento o disminución de la temperatura corporal. Y esto se puede censar en la piel, digamos, es detectable en la piel. Entonces, el instrumento, después vamos a ver un video del uso del escáner, cómo lo pasamos en la columna en forma lenta y va censando el calor por diferencia de calor a cada lado de la columna. Tiene 2 sensores y esto se va a proyectar a una imagen. Claro, que lo ves en una pantalla. Lo ves en una pantalla. Esa diferencia de temperatura va a aparecer, si va a estar determinado por una colorimetría que tiene la imagen. El verde va a ser normal, el amarillo leve, el naranja un poco más moderado y lo que es una subluxación en rojo. Quiere decir que la diferencia de temperatura, más de 2 grados, ya nos induce a pensar que hay una zona de inflamación e irritación. Bien. Eso se puede dar en hernias de disco o en zonas de subluxaciones como veníamos diciendo. Y después el otro elemento diagnóstico que usamos para evaluar y para cerrar más o menos el perfil del paciente son los estudios complementarios, que principalmente los quiroprácticos nosotros usamos placas radiográficas, que pueden ser placas cervicales, frente perfil, un espinograma, una espinografía, una placa de toda la columna, una panorámica de pelvis, placa transorales para ver, para listar, digamos, para ver la zona del atlas y del axis, digamos, las primeras 2 vértebras, que es difícil de ver si no es por medio de esas placas. Bien. Y ahí, si querés, podemos mostrar algunas imágenes de lo que decía. Bien. De visualización, es decir, lo paramos al paciente. Este es un programita que yo tengo que saca fotos y mira la postura. Claro. Y ya vamos dando una idea si la cabeza está adelantada o está atrasada, cómo es el comportamiento de la zona dorsal, la zona lumbar. Bien. Nos vamos dando una idea. Perfecto. Ahí es otra imagen de una visualización. Bueno. Vamos ahora ahí dándonos una idea. Esta es una imagen se mide en la camilla los miembros inferiores. Es una medición. La quiropraxia es un sistema holístico, o sea, que estudia la forma de actuación es en toda la columna, no nos limitamos a un sector. Entonces vamos a hacer un testeo de todo el cuerpo. Todo el cuerpo, desde la pelvis, el sacro, toda la columna hasta la zona occipital. Entonces, la medición de las piernas y la medición del sacro, el movimiento de la pelvis, de toda la columna, es de real importancia para nosotros. Claro. Este es un sistema de Gonstian, y ahí está el termógrafo, que es analógico, digamos. Y después, no sé si podemos visualizar ahí está. El escáner digital. Claro, ahí lo ves vos en la imagen, en la pantalla. Sí. Yo por acá no sé si... Esa medición que haces en la columna, la ves allá en la pantalla. Exactamente. Perfecto. Bien. Acá yo tengo el escáner. Claro. Lo muestro el aparatito tiene 2 sensores. Y esto se pasa a través de la columna. Con un software. Me traduce a mí la imagen, y bueno, lo que va viendo en cada nivel, en cada vértebra, me da esa información. Perfecto. Que está decodificada por ejemplo, por esto, ¿no? En amarillo, verde, en distintas colorimetría. Claro. Te muestra el estado de salud de la columna. Claro, exactamente. Bien. Ahí yo, conjunto con las aquella placas, información, con las placas, más la información que te da la palpación
Fundamentalmente, yo conformo el perfil del paciente. Perfecto, bien. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa y entonces después nos vas a contar ¿y qué hacemos con esto cuando tenemos toda esa información? Yo voy a mostrar un caso clínico en realidad, es decir, todo esto se lleva a la práctica y después termina en lo que sería un ajuste, ¿no es cierto? Una maniobra para corregir. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece bien? Gracias, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. En un ratito volvemos. Estamos en este tercer bloque con el licenciado Germán Torres, que está hablando sobre la quiropraxia. Y bueno, para este último bloque, que tenemos poquito tiempo, Germán, vamos a hablar del caso clínico. Claro, sí. Yo tomo un caso clínico para ejemplificar un poco lo que estuvimos hablando. Bien. De la evaluación y cómo nos manejamos la primera visita. Entonces acá hacemos un relato de una paciente. Tomé ahí un caso interesante por la placa que me vino, me interesó el caso. Una paciente de sexo femenino de 50 años que vino a la consulta quiropráctica con un diagnóstico médico de cervicobraquialgia. Tenía parestesias en los miembros superiores, en las manos, cefaleas y mareo. Asiste con una espinografía y rayos X cervical. Bueno, ahí, como siempre, uno no se queda solamente en esa sintomatología cervical y eso. El análisis tiene que ser completo de la columna. Claro. Si viene con esa queja, digamos, con esa problemática a resolver, yo le explico que el tratamiento quiropráctico es en toda la columna. Perfecto. Es decir, y la recuperación será en base a que podamos corregir todo el segmento. Bien. No quiere decir que porque tenga afectado o tenga sintomatología cervical no pueda haber otras lesiones a otro nivel. Claro. Acá tomé una clasificación del Dr. Pierce, que es un quiropráctico que tiene una clasificación de la columna cervical, y acá vemos una imagen, podemos ver, no sé si se estará viendo, una imagen normal, de una placa normal, con una curvatura normal, con los ángulos del atlas y los ángulos del axis normales,
un ángulo de latras positivo de 18 a 24 grados, un ángulo del axis de 0 grados, y digamos, en el caso que vemos de ella, me interesó porque parece un cuello rectificado, claro, pero tiene distintas curvaturas. La curvatura se quiebra, digamos, en distintos sectores. Entonces, no es un cuello rectificado, sino parece lo que llamamos un cuello combinado. Este es un caso generalmente estos cuellos se dan cuando han tenido algún accidente automovilístico, un síndrome de latigazo cervical, y ya con personas que ya han tenido una patología. Esta paciente es docente, entonces ha sufrido la columna de las cervicales siempre, de temprana edad, y bueno, tal vez ese accidente motivó también a que la curvatura tuviera esta afectación y se agravara el cuadro. Claro. No nos quedamos en eso, ya, como repito, evaluamos toda la columna. Bien. Pero como primera medida, esta clasificación que nos permite a nosotros es, desde el punto de vista definir qué tipo de cuello es, qué tipo de curvatura tiene, dónde sería el ajuste, dónde empezamos a trabajar. Claro, ¿cómo empezamos a trabajar eso? Primero, en este tipo de cuellos combinados, que son dos curvaturas que se forman, una inferior y una superior, empezamos de abajo hacia arriba. Entonces, por varias sesiones, el ajuste va a ser siempre inferior, sin tocar la zona superior de latas, y eso va a ir modificando de a poco la curvatura inferior para cambiar la conformación de la cervical. Ya después, en el análisis radiográfico se podrá detectar el cambio si la paciente continúa con el tratamiento. El tratamiento obviamente tiene que ser quiropráctico, pero también con otras disciplinas aledañas, digamos, ¿no? Que podamos sea el tratamiento postural, digamos, claro, tratamiento del dolor, sumado al tratamiento del dolor. La importancia de esto entonces radica en que la paciente se someta a ajustes, en este caso cada 15 días por un periodo más o menos de un año, para ir modificando este cuadro, digamos, ¿no? Claro, bien. Bueno, no sé si después la otra clasificación es del cuello sifótico y el cuello lordótico. Bien. Y teníamos un video también para mostrar. Sí. Eso es la clasificación. Después yo, como te dije, hacemos un escaneo de la columna, donde chequeamos la columna, ahí se ve, se pasa al escáner, y si vos ves en la visualización del resultado del escaneo, ahí hay zonas de irritación en la zona de C5, C6, ¿no es cierto?, que son las que están en ella afectadas y donde da sintomatología. Bien. Entonces, un poco las placas corroboran esto, un poco el escáner te va tirando esa información, y no menor es el examen de la mano, digamos, la palpación. Nosotros basamos también mucho nuestro trabajo, obviamente, en el trabajo, en la detección manual, digamos, claro, de lo que estamos viendo, ¿no? De la patología. Cuando tenemos toda esa información, decidimos qué vértebra ajustar. Hacemos 1, 2 o 3 ajustes máximos en toda la columna, desde la pelvis hasta la zona cervical. Y eso vamos planificando cada sesión, cada visita, cómo vamos a ir diagramando el tratamiento en base a esos ajustes, ¿no es cierto? Bien.
¿Podemos mostrar un poquito, ya que trajiste la columna? Sí. Mostrar un poquito para que se pueda ver bien, porque está clarita, se puede ver bien los discos entre cada vértebra. Claro, sí. Acá porque bueno, para nosotros es muy común ver esto, pero está bueno poder mostrarlo, ¿no? Que la curvatura, la cervical tiene una curvatura normal que se llama lordosis. Cuando se rectifica, eso es la arteria vertebral sufre. Ahí está la arteria. Para que ocurra esa rectificación hay un desplazamiento de la vértebra. Correla un poquito porque no se, fíjate, no se ve bien ahí. Del otro lado. Ahí está perfecto. Esta rectificación, cuando está rectificada, genera compresión en las raíces nerviosas. Claro. Entonces el ajuste es el movimiento que hacemos para ponerla en su lugar. El claro. ajuste vendría a ser la restauración de esa subluxación en su lugar. Si esto lo podemos hacer en cualquier momento y a temprana edad en cualquier paciente. La atención quiropráctica va desde del bebé, del niño, hasta personas de edad mayores, digamos, claro, ¿no? Bien. Así que bueno, el compromiso es evaluar la columna y tener una constancia en la evaluación y en el ajuste, digamos, ¿no? Que el paciente se comprometa a si adopta esta práctica, digamos, que se venga a chequear la columna como método preventivo y obviamente también si hay tratar si hay alguna patología, seguramente. Sería mejor en la prevención. Claro. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Así que, no, por favor, gracias a vos por haber espero haber sido informado, claro. Sí, clarísimo. El problema es que no tenemos tiempo. Siempre pasa lo mismo, porque todo es tan interesante. Yo tendría muchas preguntas para hacerte, pero no tenemos tiempo. Bueno, pero podemos hacer otro en un futuro. No, por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias, Germán. No, por favor. Encantado. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, acompañándome siempre, también a los auspiciantes del programa que hacen posible, la permanencia en el aire, también a María Peinados y a Ana Ríos de Aire, que me facilita esta ropa tan linda para hacer los programas. Hasta la próxima semana y les invito a mirar el programa siempre en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Muchísimas gracias.